Muy bien. Adelante con el playback. Ciencias físicas, sonido, acústica y grabación. A veces, los sonidos viajan directamente desde una fuente hasta un receptor. El volumen, el tono y el timbre de los sonidos que escuchamos son transmitidos por ondas compresoras de las moléculas del aire, por ondas sonoras que transmiten energía directamente a nuestros oídos. Si hay alguien entre nosotros y una fuente sonora, todavía podemos oír el sonido. Eso es debido a que las ondas sonoras pueden pasar por encima y alrededor de los obstáculos. Pero no todas las ondas sonoras se ven afectadas de la misma forma por los obstáculos. Aquí, las notas graves del saxo sobresalen. Pero en el escenario no sobresalen en absoluto. El motivo de que parezca que dominan aquí fuera es que los sonidos de tono grave salen a través de los orificios y dan la vuelta a las esquinas más fácilmente que los sonidos agudos. Además de bordear los obstáculos, las ondas sonoras también pueden reflejarse en ellos. Esto puede que no resulte aparente aquí, en este auditorio, pero situemos a nuestro saxofonista aquí, donde los reflejos del sonido son más evidentes. Los reflejos están causando un cambio en el sonido. Las ondas sonoras producidas por el instrumento se esparcen en todas las direcciones. La mayoría de ellas chocan contra las paredes duras y lisas y contra el suelo y el techo de la sala. Las superficies como esta son ideales para los reflejos del sonido y las ondas sonoras rebotan contra ellas con una pequeña pérdida de energía. Así que el saxofonista oye la serie de ondas que está produciendo, más los reflejos de las ondas y los reflejos de esos reflejos, y el resultado son las reverberaciones. Reflejos repetidos de un sonido que llega hasta un oyente un poquito más tarde que el sonido original y que se mezclan con él. No podemos oír los reflejos separados en una habitación como esta, porque las superficies reflectantes están demasiado cerca de nosotros. Pero si tenemos una buena superficie reflectante lo suficientemente lejos, podemos oír un eco claro, una repetición distinta del sonido. Aun si los reflejos llegan a nuestros oídos con menos de una décima de segundo de diferencia, podemos escucharlos como sonidos independientes. La ciencia de la acústica trata del control del reflejo del sonido. La característica acústica más importante de una habitación es su tiempo de reverberación. En términos generales, eso significa el tiempo que tarda un sonido y sus reverberaciones en morir. El tiempo de reverberación depende tanto del tamaño y de la forma de una habitación como de los materiales de los que está hecha. Los ingenieros acústicos aspiran a encontrar tiempos de reverberación que produzcan un sonido a la vez claro y rico en todos los puntos de la habitación. El motivo por el que generalmente hay un escenario elevado no es solo el de que se pueda ver la actuación. Al estar elevada la fuente del sonido, más ondas sonoras pueden llegar de modo más directo a todo el público.
y menos de ellas serán absorbidas por las personas y los asientos más cercanos al escenario. El dar una pendiente al suelo reduce también la absorción de las ondas sonoras mientras éstas viajan a través del auditorio. Para controlar el reflejo del sonido, el techo puede tener una pendiente con diferentes ángulos. El añadido de superficies especiales también afectará al tiempo de reverberación de la sala. Los problemas de la reverberación pueden originarse cuando las dos paredes laterales son paralelas y están hechas de materiales que reflejan fácilmente el sonido. Puede entonces producirse una rápida secuencia de ecos si los sonidos se reflejan adelante y atrás entre ellas. Para evitar esto, se construyen generalmente las dos paredes de una sala de forma que se abran en abanico. Lo que les ocurre a los sonidos en el interior de una habitación o de una sala no es muy diferente de lo que le ocurre a un sonido en el interior de un instrumento. Tomemos un violín. El sonido se produce haciendo vibrar las cuerdas, pero sin el cuerpo del violín, que forma una especie de caja hueca, el sonido es muy diferente. El cuerpo de un violín es como una pequeña habitación en la que se controlan los sonidos reflejados para darle su hermoso tono. El violero, o fabricante de violines, consigue las características acústicas que persigue dando forma en primer lugar a las piezas frontales y dorsales del violín. Después talla el interior de estas piezas. Esto crea la pequeña habitación dentro de la cual el sonido producido por las cuerdas vibrantes puede reverberar tal y como el artista desea que lo haga, para producir el rico y distintivo tono del violín. La forma interior del violín, o de cualquier instrumento, al igual que la forma interior de una habitación, tiene un gran efecto sobre lo que les ocurre a las ondas sonoras que se mueven a través de ese espacio. El diseño de las formas y de los ángulos de las superficies interiores no es la única forma de controlar el sonido. Puede hacerse también empleando materiales absorbentes del sonido. Cuando las superficies que podrían producir más ecos y reverberaciones de los deseados se cubren con materiales de insonorización, los reflejos quedan minimizados por sus superficies irregulares. Las ondas sonoras quedan atrapadas en minúsculos espacios de aire donde pierden su energía. Las ondas sonoras quedan atrapadas también en el tejido de los asientos y de las ropas del público, e incluso las personas mismas tienen un efecto absorbente del sonido. Por eso es por lo que la música y las voces en una sala medio vacía no suenan igual que lo hacen en una llena. El control del sonido es importante, ya se produzca en una sala de conciertos o en un estudio de grabación. La grabación comienza con los micrófonos. Los micrófonos funcionan como oídos para recibir las ondas sonoras. En un estudio de grabación se colocan de modo que puedan recibir todas las diferentes fuentes de sonido. Los micrófonos pueden hacerse sensibles a un limitado campo de frecuencias, de manera que un micrófono puede utilizarse para recibir sonidos de tono grave a los que otro micrófono no podría responder igual de bien. Los materiales absorbentes de un estudio evitan los reflejos que tenderían a enturbiar los sonidos. Aquí, una moqueta en el suelo cumple con esa función. Aquí, las formas geométricas del techo también ayudan a controlar los reflejos del sonido. El micrófono convierte las variadas ondas sonoras en variadas señales eléctricas, que es algo muy parecido a lo que hacen nuestros oídos.
Y ahora, estas señales eléctricas producidas por el micrófono se convierten en otras formas de energía. En la grabación en cinta, las distintas señales eléctricas producen un variado campo magnético en la cabeza de la grabadora. Este campo variable afecta a la orientación de unas minúsculas partículas magnéticas de la cinta. El resultado es que la orientación de estas partículas magnéticas se convierte en un paralelo exacto de las ondas sonoras que se están produciendo. En las grabaciones estereofónicas se graban dos pistas en la cinta que corresponden a las ondas sonoras que llegan a un receptor en momentos ligeramente diferentes. Esto corresponde a la forma en que solemos oír. Nuestro cerebro procesa las minúsculas diferencias que existen entre el momento en que cada oído recibe un cierto sonido. En las grabaciones digitales en cinta, unos circuitos de ordenador analizan la amplitud de la onda sonora alrededor de 40.000 veces por segundo y la expresan según un código binario. Después, un rayo láser graba este código en un disco en forma de una serie de muescas. En otras grabaciones discográficas, en los tocadiscos, por ejemplo, las señales eléctricas son después transformadas en vibraciones mecánicas de una aguja que recorre las correspondientes pautas de los dos lados de un surco. Las grabaciones en disco suelen provenir de una transferencia de sonidos de una cinta original. Y cuando se hace sonar un disco o una cinta, el proceso que produjo la grabación se invierte. En la reproducción, las variaciones en el surco del disco hacen vibrar la aguja. La aguja que vibra produce variadas señales eléctricas que corresponden a las variaciones del surco. En un sistema de discos digitales, la información de las muescas marcadas en el disco es leída por un rayo láser y esta lectura se convierte en señales eléctricas. En un magnetófono, la cinta magnética pasa por encima de la cabeza reproductora. Aquí, la variación de las pautas de la cinta origina variaciones en las señales eléctricas que manda al aparato reproductor. Estas variadas señales eléctricas, tanto de la cabeza de la cinta como del rayo láser o de la aguja del fonógrafo, resultan amplificadas. Desde el amplificador, las señales siguen hasta uno o dos altavoces, en los que producen vibraciones mecánicas que originan ondas sonoras que reproducen las ondas de las que dábamos cuenta al principio. Cuando se usan a la vez dos altavoces y la cinta o el disco son estereofónicos, los altavoces pueden recrear la sensación de estar en una actuación en vivo. Pero aunque escuchemos sonidos tal y como se están produciendo, o los escuchemos después en una grabación, lo importante es que somos capaces de controlar lo que les ocurre a las ondas sonoras que producen los sonidos que oímos.